Buenos días, buenas tardes, audio escuchas, bienvenidos nuevamente aquí a Soy Histeria, su podcast aquí para Mundo Republiqueto. Nosotros somos los Fifis, aquí de México, Perú, de todas partes aquí de Latinoamérica. Y aquí conmigo tengo al estimado señor Don Gustavo Semeria, autor de Libro Adiós a la Democracia. Ya lo habíamos tenido antes para nuestro otro podcast, pero pues nuevamente aquí lo trajimos aquí al señor Semeria pues para que nos cuente la situación peculiar que se está dando ahorita en Argentina. Entonces, pues no sé qué cuenta usted, señor Semeria, ¿qué le parece? ¿Qué tal? Buenas noches desde Buenos Aires para todos los oyentes. Bueno, acá estamos a disposición de lo que quieran saber de la situación actual y lo que esté a mi alcance a responder desde ya. Sí, pues mire, aquí lo que se me hace curioso, o sea, es de que, o sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿que ¿se viene ahorita una elección o están tratando de sacar a Macri por las malas? No. Todo está siguiendo los carriles institucionales, constitucionales que corresponden. Tuvo lugar una elección primaria. En Argentina hay un sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, donde todos los partidos proponen sus candidatos y las internas de los partidos se dirimen de manera abierta y pública y todos los votantes, electores, pueden votar en cualquiera de los partidos, ¿no? Este año se ha dado la particularidad de que la PASO se ha convertido en una especie de gran encuesta porque no se dirimieron internas partidarias, sino que cada uno de los partidos que se presentó postuló a un solo candidato. De modo que fue una especie de elección general adelantada. Entonces nos da una especie de encuesta que no decidía nada, no decidió nada, pero que nos da un panorama muy certero de cuál es la intención de voto de la gente, ¿no es cierto? Y después aquellos partidos que obtengan por lo menos un 1.5% del total de los votos emitidos pasan a la primera vuelta electoral, a las elecciones generales que van a tener lugar el 27 de octubre. Así que bueno, lo que ha ocurrido hasta ahora ha sido este evento primero de las PASO, en la cual se ha dado una sorpresa muy importante, incluso que no fue prevista por ninguno de los encuestadores. Sí. Y bueno, ha ganado la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, la viuda de Néstor Kirchner, que ya fue presidente en 2 oportunidades. Y que en esta ocasión va como vicepresidente, candidato a vicepresidente. Una particularidad, ¿no? Que el poder en realidad reside en Cristina. Y ella ha ungido, en el caso creo que único en el mundo, en el cual un vicepresidente proclama al presidente, al candidato a presidente. Es decir, que la fórmula, primero estuvo Cristina, que se postuló como candidata a vicepresidente, y ella misma dijo, y mi presidente va a ser Alberto Fernández, y lo eligió a su voluntad. Alberto Fernández es un abogado, fue jefe de gabinete, casi segundo jefe de la administración durante el gobierno de Néstor Kirchner, de modo que es una persona que estuvo en su momento muy ligada al movimiento kirchnerista. Después se distanció. Durante el gobierno de Cristina Kirchner él fue crítico incluso, estuvo bastante distanciado con críticas muy severas hacia la gestión de Cristina. Y ahora, bueno, por estas cosas que tiene la política, ha vuelto al redil y termina siendo candidato a presidente y con un 48% de los votos frente a la fórmula de Mauricio Macri, que obtuvo apenas un 33, 32, o sea, prácticamente 15 puntos de diferencia a favor de Alberto Fernández, de la fórmula Fernández-Fernández, Alberto Fernández y Cristina Fernández. De modo que, bueno, eso ya nos da un panorama de lo que puede llegar a ocurrir el 27 de octubre, ¿no es cierto? Probablemente se repita y la fórmula Fernández-Fernández obtenga
los votos necesarios para ganar en primera vuelta sin necesidad de ir a un balotaje. En Argentina, digamos, aquel candidato que obtiene el 45% de los votos o más se proclama presidente en primera vuelta. Si tiene menos del 45, con una diferencia inferior a 10 puntos, con el que le sigue hay una segunda vuelta. De modo que lo más probable es que si en estas elecciones primarias Fernández obtuvo 48% de los votos, todo indicaría que en la primera vuelta va a obtener por lo menos 48%. ¿Sí? Dios, entonces, o sea, va a ganar por sus... O sea, nomás porque tiene la mayoría del voto, pero el 48%. O sea, ni siquiera estamos hablando de un 50%. Bueno, pero tener un 48% con una diferencia frente al segundo de 15 puntos es muchísimo, ¿no? Sí, es inalcanzable. No hay segunda vuelta electoral ahí en Argentina. No, como le decía recién, o sea, para que haya segunda vuelta tendría que sacar menos del 45, tendría que sacar el 44,9. Oh, ok, ya entendí. Sí, Dios pero todo está dado para que eso no ocurra, ¿no es cierto? O sea, tendría que ser es muy difícil la situación para que de acá a octubre ocurra algún evento novedoso que cambie el favor de la gente. Bueno, hay especulaciones, los matemáticos se ponen a hacer cuentas y dicen, bueno, en realidad, como fue una elección primaria, hay 8 millones de personas que no votaron, entonces tal vez si esas 8 millones votaran, bueno, y esas 8 millones una cantidad importante votara a Macri, para que no caiga, para que no termine para que pueda ser reelegido, bueno, pero son cálculos matemáticos improbables, digamos, ¿no? Porque aún si votaran esos 8 millones que faltan y votar al 100% del padrón, esos 8 millones tendrían que votar, no sé, un número grueso, 6 millones para Macri, 2 millones para Fernández, para que se equilibre la balanza, ¿no? Cosa muy improbable. Digamos que a cómo está la cosa, podemos decir que digamos, Alberto Fernández se encamina de manera lisa y llana, sin obstáculos, a ser el futuro presidente. Hola, buenas noches, acabo de llegar. ¿Cómo estás? Bienvenido, Tercio. Gustavo. Buenas noches. Gracias, Paul. Buenas noches. Gustavo, ¿por qué Macri perdió? ¿Qué ha pasado? Mira, es un tema bastante complejo. Por un lado, ha tenido un fracaso en su gestión económica. Es decir, las condiciones de Argentina, en términos macroeconómicos y microeconómicos, empeoraron a lo largo de estos 4 años de gestión. Hay más desempleo, hay más pobreza, hay más inestabilidad financiera, cambiaria, hubo una gran devaluación. Macri tomó un gobierno con un dólar a 9 pesos y el dólar está casi en 60, 57, 58 en 4 años, ¿no es cierto? Y los resultados económicos no han sido, bueno, siguió una política de alguna manera parecida a la que venía llevando el kirchnerismo, o sea, una política económica populista, de otorgar subsidios a los sectores más empobrecidos, aumentando impuestos, y bueno, este círculo vicioso de aumentar impuestos y realizar transferencias a través de subsidios a otros sectores de la población, van desanimando la inversión, el ahorro, van desanimando los negocios, y bueno, y eso por un lado explica el fracaso económico, si no hubo una reactivación desde el punto de vista de la inversión. Macri apostaba desde un inicio de que iba a venir mucha inversión del exterior, mucha inversión extranjera, cosa que no ocurrió, cosa que tiene también su explicación, porque digamos que los extranjeros no viven en Marte, ¿no es cierto? Hoy leen los diarios y saben lo que pasa, y leen, por ejemplo, que los funcionarios, altos funcionarios de Macri,
tienen sus ahorros y su dinero depositado en cuentas en el exterior y ellos mismos no lo traen al país porque dicen que no confían en la economía argentina. Entonces, bueno, la gente piensa, si no confían los propios ministros, menos voy a confiar yo, ¿no? Es un problema perennial, ¿no? Perenne de ahí de Argentina, o sea, de que las élites económicas por lo general no tienen sus ahorros y sus inversiones en Argentina, o sea, los invierten en Estados Unidos, en Europa, sí. Que es difícil atraer ese dinero. Y es muy difícil porque tienen que generarse condiciones de estabilidad para que la gente, primeramente los argentinos que tienen su dinero a resguardo en el exterior, cosa que digamos, es completamente comprensible porque es un país que ha echado manos reiteradamente a través de la historia mediante intervencionismo estatal de depósitos privados, de cambios de condiciones y reglas de juego. Entonces, digamos, los propios argentinos no confiamos en el sistema. Y bueno, si los propios argentinos tienen sus ahorros en el exterior y no los traen, pese a que ha habido blanqueos y ha habido oportunidades, tampoco sirvió. Pero bueno, se hace difícil que los extranjeros que leen los diarios se enteran de esto y bueno. Entonces creo que fue un error de Macri apostar a eso de entrada. Él creyó que iba a venir una lluvia, habló de una lluvia de inversiones, lluvia de dólares, que nunca se produjo. Eso desanimó mucho. Y bueno, y después Macri llega con el gran apoyo de las clases medias. Y bueno, dio por sentado... ¿Las perjudicó al parecer? ¿Hola? ¿Las perjudicó al parecer? Claro, las perjudicó porque hizo lo que te acabo de comentar, ¿no? Que les aumentó los impuestos y transfirió recursos, es decir, le sacó recursos a la clase media para darle a las clases más pobres. Esas clases en general de desocupados y personas que están fuera del sistema son gerenciadas por líderes socialistas y bueno, esos son una especie de intermediarios, ¿no? Gerentes de pobreza que intermedian en esta transacción y se quedan con parte de los recursos o generan poder a partir de esa administración, de a quién le dan los planes, a quién no, a los planes sociales, ¿no? A quién los beneficios sociales, a quién se los dan, a quién no, y a partir de ahí generan mucho poder. Entonces, bueno, creo que Macri pensó en un principio de que gobernando para esa gente iba a obtener no solamente el voto de la clase media, sino también el voto de las clases bajas. Y la realidad es que no lo logró. Hay casos muy paradójicos, por ejemplo, hay favelas, nosotros aquí le llamamos villas miserias. Hay villas miserias que fueron urbanizadas, y se construyeron departamentos que parecen departamentos noruegos y se les ha dado a las personas para que se muden de las casillas precarias en las que vivían, se los ha mudado a departamentos confortables y modernos y departamentos a los que la clase media no accede a pagar en cómodas cuotas, muy bajos, subsidiados, en créditos muy blandos. Y en esos lugares, paradójicamente, el kirchnerismo sacó 67% de los votos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, es como una cosa poco inexplicable, porque quienes se vieron realmente favorecidos de acceder a un departamento que la gestión de Macri les otorgó, de alguna manera les facilitó, no lo votaron, ¿no? Entonces uno no entiende bien, pero ¿cómo puede ser que esta gente se vio favorecida y no vota a su benefactor? ¿No es cierto? Entonces, sí, claro. Pero es como es algo como una subestimación quizás de pensar de que porque te regalé un departamento, entonces ahora me debes y vas a votar por mí. Y resulta que no, la gente igual la gente vio a Macri como alguien externo. Sí, es así, claro, tal cual. Dijeron, bueno, aunque me des esto, igual no te creo. No sé qué explicación psicológica encontrarle, ¿no? Pero no eres de los míos, pues. No eres de los míos. Exactamente. Sos otra clase social, me estás dando esta dádiva, le agradezco, está muy lindo, pero no te voy a votar. Un poco sería la síntesis, ¿no? Y la imagen de Macri, digamos, se fue deteriorando y la izquierda hizo también un gran trabajo, ¿no? Un trabajo cultural, un trabajo de penetración, un trabajo de resistencia ideológica y cultural de estos 4 años, activar en todos esos sectores. Y después, bueno, entonces, ¿qué pasa? Esos sectores no lo votaron y la clase media que se vio perjudicada, bueno, gran parte de la clase media cambió el voto. O sea que gran parte de la clase media que lo había ayudado a llegar en 2015, como vio empeorar sus condiciones de vida,
plantea un castigo, ¿no? Y vota castigando para que vuelva otra opción. La opción es la anterior, porque hay una polarización muy alta, no hay terceras alternativas. Entonces es Macri o Cristina. Y bueno, de alguna manera, por supuesto, está de por medio la grave herencia que recibió Macri del gobierno anterior, con variables macroeconómicas completamente alteradas, con una inflación galopante, continua, con recesión, y bueno, digamos que la herencia que recibió fue un Estado también descontrolado, sobredimensionado, con millones de empleados públicos que fueron una especie digamos, de desempleo encubierto, porque son empleados públicos que aquí le llamamos ñoquis, empleados que en realidad pasan el último día de mes a cobrar, pero o que no hacen nada, o cuyas funciones son inútiles, que están para encubrir el desempleo real. Bueno, eso fue, la planta de empleados públicos aumentó en más de 2 millones de empleados durante el periodo kirchnerista, y además aumentaron también las prestaciones sociales, las jubilaciones. Hubo muchas jubilaciones que se otorgaron sin que las personas hubieran aportado durante el periodo activo de su vida por diversas circunstancias. La cuestión es que se sobrecargó el sistema previsional y bueno, digamos, prácticamente cerca del 70% del presupuesto nacional se va en gasto social en Argentina, ¿no? Una cosa insostenible. Un país del tercer mundo. Sí, por supuesto, además. Una cosa. En Argentina hay 8 millones de personas que trabajan en blanco, que aportan, y hay cerca de 20 millones de personas que reciben beneficios sociales a fin de mes, un cheque del Estado, ¿no? Porque son jubilados, o son empleados públicos, o reciben un subsidio, asignaciones por hijo, etcétera. Entonces es una ecuación que es insostenible, porque digamos, hay 8 millones que trabajan para mantener a 20 millones, y eso no es sostenible en el tiempo. Y bueno, eso explica un poco la herencia que recibió Macri, pero que lamentablemente no pudo revertir, ¿no? Es que como no puede, ¿cómo va a poder? Si alguien como Macri va a jugar por las reglas de la democracia y demás, y la institucionalidad, etcétera, etcétera, sin perjuicio de que caigan también en temas de corrupción, etcétera, etcétera. Pero, o sea, es muy fácil, o sea, no es simétrico, es muy fácil aumentar el gasto estatal y poner y mantener un montón de gente y demás, y darles un montón de cosas, darles caramelos, y es muy fácil hacer eso, pero ahora trata de quitárselo. Necesitas, sí, es difícil, necesitas claro, un poder férreo, claro. Un poder férreo para hacerlo. Es muy difícil, realmente, y se entiende, ¿no? En un momento, digamos, la idea de Macri fue hacer un aterrizaje gradual en este punto. La idea en un inicio era que, bueno, la economía fuera creciendo y que el crecimiento, que la economía fuera creciendo y que el gasto social se mantuviera estable y fuera disminuyendo. Entonces, la proporción dentro del PBI del gasto social y del público iba a ir quedando cada vez más reducida en función del crecimiento general de la economía. Fue una apuesta muy arriesgada porque, digamos, las medidas que tomó no favorecieron ese crecimiento. O sea, se pensaba que, bueno, van a venir muchas inversiones, y al haber muchas inversiones va a haber cada vez más trabajo privado, entonces la gente paulatinamente va a pasar del empleo público al empleo privado, y los desempleados van a empezar a conseguir trabajo, y la economía, el PBI va a crecer. Todo muy ideal. Es muy claro, muy idealista. Es muy difícil de conseguir, ¿no es cierto? Entonces, pero Gustavo, dos preguntas que te tengo. O sea, si, digamos, a nivel de política, no hay mayor diferencia entre Macri y Kirchner. No estoy diciendo porque Macri sea de la misma tela que Kirchner, sino porque por razones más allá de su voluntad se vio atado a digamos, continuar de cierta manera las políticas económicas del kirchnerismo. Si a nivel de política no se diferencian ahí, ¿en qué sí se diferencian? O sea, sí. al final, ¿qué tiene de distinto Macri a bueno, Kirchner? No, sí, es distinto, ¿no? Bueno, algún candidato, uno de los candidatos lo llamó kirchnerismo de buenos modales. O sea, que la política era igual, pero bueno, hecha con modales más civilizados. Yo creo que parte de eso, no, y en parte también hay, obviamente, se diferencia en un republicanismo, es decir, Gira Modales,
cuidado porque los modales son muy importantes, ¿no? Los modales es parte de la civilización, es decir, se acabó la prepotencia, se acabó el autoritarismo, la imposición, el Congreso en el cual Macri no tuvo mayoría funcionó, se vio obligado a negociar. Pero los modales también pueden ser un signo de que no sabes qué juego estás jugando, porque si tú estás haciendo bien, tienes buenos modales, pero por detrás te están acuchillando, eres un idiota. Pero no es el caso, no, acá ha habido, digamos, ha habido buenos modales en el sentido de que ha habido civismo, que ha habido respeto a las instituciones, que ha habido respeto a la libertad de prensa, que, digamos, ha habido mayor transparencia, no hubo casos de corrupción, por lo menos que se sepan hasta ahora, escandaloso, no hubo escándalo. Como fue en la gestión anterior. Sí, hubo un cambio, sin duda, es un gobierno civilizado, republicano, no se persigue a la gente por ideas políticas. Liberal, es un liberal. Eso en ese sentido, claro, podríamos decir que es más liberal, más republicano, y que es la gran diferencia con el kirchnerismo. Después también el nivel profesional de los funcionarios públicos mejoró mucho, es decir, mucha gente, aunque lamentablemente no se vio en los resultados, no se vio en términos prácticos. Claro, no se vio nada. Lamentablemente, pero bueno, sí es cierto de que se convocó gente muy calificada para ocupar cargos públicos, gente que sabía de las materias que tiene o sabe de las materias que tiene que manejar en general, versus una gestión anterior en que los cargos públicos eran ocupados por los amigos, los parientes, de una manera muy burda. Sí, esos son los cambios, digamos, un giro a la institucionalidad republicana, podríamos decir, que caracteriza la principal diferencia con el periodo kirchnerista. Y a la gente le da igual. Y a la gente, claro, pero que la gente vota con el bolsillo, ¿no? Porque en definitiva, claro. O sea, la gente llega a fin de mes y tiene que pagar las cuentas y dice, bueno, hay un gran descreimiento del sistema en general, y esto es a nivel global, en general el sistema democrático padece una crisis de credibilidad y los sistemas no son sistemas per se, solo por el sistema mismo. Los sistemas tienen que dar resultados. O sea, si tenemos un sistema democrático, bueno, esperamos que el sistema dé resultados. Si el sistema no da resultados, la gente puede decir tranquilamente mañana, bueno, a mí no me importa que venga un dictador, que venga quien sea, también me den resultados, mientras yo llegue a fin de mes, mientras pueda pagar las cuentas, mandar al chico al colegio. Es decir, digamos, el ciudadano de a pie, el ciudadano común, no se hace tantos planteos de filosofía política, ni hace tantas elucubraciones, quiere resultados. Y bueno, la realidad es que el sistema en estos 4 años no dio resultados, por más que hubiera habido buenas intenciones, por más que hubiera habido transparencia y todas las virtudes que acabo de resaltar. La realidad es que llegamos... Pero a nivel de discurso, o sea, los Kirchner son así como nacionalistas, populistas, porque recuerdo... Sí, Perdón, déjame terminar un momentito. Sí. Porque recuerdo que Kirchner se metió en no sé si en problemas, pero me acuerdo de una polémica que hubo con Cristina, cuando estaban como que estas cosas que se llaman los fondos buitres, que eran como que unos fondos que estaban veniendo básicamente a depredar a Argentina, y Kirchner hizo un comentario como que si quieren entender lo que pasa con Argentina, lean la Mercader de Venecia, ese tipo de cosas. Entonces, o sea, como que y quitó una total ridiculez, ¿no? La estatua esta de Cristóbal Colón. Sí. ¿No? Entonces, o sea, que eso no tiene sentido, es una estupidez total lo de la estatua de Cristóbal Colón, pero, o sea, es un gesto así como nacionalista de viva la Argentina y no toleramos estos invasores, y fuera Shylock y fuera Colón, etcétera, etcétera. Y Macri, por lo que me dices, es así muy educadito, muy de vamos con las instituciones, vamos con... Casi hago un acento argentino así burlón. Si se me sale durante la conversación, no... me disculpo, no es porque le falta el respeto, pero... Contagioso. Sí, es contagioso. Entonces, entiendo el punto, pero dos cosas. Por un lado, terminando en relación con la pregunta anterior y también con esta, un giro que dio Macri también es en la política exterior, ¿no? Y va en relación a lo que vos me estás diciendo. Es decir, el gobierno kirchnerista tenía como aliados a los fascismos del mundo. Es decir, los aliados del kirchnerismo eran Venezuela, Bolivia, Irán, Rusia, China,
digamos, el gobierno de Macri da un giro hacia los Estados Unidos, hacia la Unión Europea, es decir que, digamos, pasa a aliarse en términos internacionales, a alinearse con las potencias democráticas del mundo occidental. Entonces es un giro importante. Entonces, ¿pero qué pasa? Estos sistemas, estos gobiernos populistas como el de Kirchner, siempre tienen la necesidad de generar algún enemigo externo, esta idea de los imperios, de que nos ponen la bota encima, de que nos vienen a explotar, de que los buitres, es una forma muy de manual de los populismos de buscar estos enemigos de la patria que nos vienen. Un chivo expiatorio. Y una forma de chivo expiatorio donde concentrar el odio, concentrar la repulsa popular. Pero en realidad, digamos, son ficciones, son cosas que se usan para llamar la atención y para congregar poder. O sea, el tema es que cuando Kirchner llega al poder en el año 2003, él llega con un vacío, llega con apenas 22% de los votos, muy poquito, porque el contrincante que era Menem se baja de la segunda vuelta y queda con los pocos votos que Kirchner logró obtener en la primera vuelta, que eran creo que 22%. Entonces, bueno, él tiene que construir poder, y como ocurre muchas veces con los políticos, no tienen ideología, ¿no es cierto? Tienen el ánimo de construir poder y autoridad. Entonces pueden tranquilamente cambiar de camiseta. O sea, Cristina Kirchner durante los años 90, la época del llamado neoliberalismo, era completamente neoliberal. O sea, uno escucha los discursos de ella durante los años 90 y era menemista, era occidentalista, capitalista. Y cuando llega al poder se encuentra, en el año 2003, se encuentra con que no tiene el suficiente respaldo y automáticamente cambia y gira hacia la izquierda y busca el apoyo de los sectores marxistas, de los sectores que otrora fueron parte de los movimientos armados subversivos durante la década del 70 en Argentina, y empieza esta retórica antiimperialista contra Estados Unidos. Recuerden el caso cuando en la ciudad de Mar del Plata vino George Bush, hijo, y se iba a hacer el encuentro del ALCA, y vino Hugo Chávez, y hicieron la contracumbre ahí mismo en la ciudad, que Chávez dijo ALCA, al carajo, recuerden eso. Bueno. Pero suena como él y me da mucha risa. Sí, fue así. Y bueno, ¿no? Y entonces, digamos que ese alineamiento internacional que buscó y el alineamiento interno también para construir poder, giró hacia la izquierda. Pero un ánimo de populismo, ¿no? Ese nacionalismo chauvinista tonto que no lleva a ningún lado, que no. Pero que sirve porque hay mucha gente que compra ese tipo de discursos, le parece bien, y acá la cuestión no pasa tanto por ser ni imperialista ni no imperialista, sino pasa, como hablábamos hace un minuto, por los resultados. Y acá los gobiernos tienen que dar resultados, ¿no es cierto? Más allá de la retórica, las cosas tienen que funcionar. Yo creo que esos discursos calan en Latinoamérica, porque tienen, digamos, un grano de verdad, o sea, sin caer en victimismo, sin cuestiones así, ¿no? Pero por ejemplo, o sea, digamos que desde las independencias de Hispanoamérica ha sido un naufragio total, o sea, sí. Éramos como que parte del imperio español, sí. y básicamente, o sea, aquí no podían entrar los ingleses, o sea, como que éramos soberanos, por decirlo así, desde México, desde Nueva España hasta el Virreinato de la Plata, ¿no? Sí. O sea, tú debes saber la historia de que los argentinos repelían a los ingleses todo el tiempo, etcétera, etcétera, o sea, un país soberano. Sí. O sea, me refiero militarmente, los repelían militarmente. Sí. Y hay como un vacío, o sea, como que sabemos que no somos países soberanos realmente, que o sea, que somos algún tipo, no necesariamente títeres como tal, de que todas las decisiones de que, qué sé yo, Macri está llamando para cualquier cosa, está llamando a Washington, no ese tipo de títere, pero de que, o sea, por ejemplo, sabes que, por ejemplo, si Argentina de repente decidiera, mira, quiero tener bombas nucleares, como que no va a poder, o sea, no va a poder tomar una decisión así seria, real, en cuanto a su soberanía nacional, no la podemos tomar. Entonces, siento que esos discursos
explotan ese hueco, ese deseo de la gente de soberanía, de un proyecto de país real, de soberanía nacional, de como que, oye, yo sí quiero que Argentina sea un país de verdad, no una republiqueta, pues, claro. Esto de que tiene estas élites mercenarias, de que un día cambian de ideología y que ni siquiera, no es que cambien de ideología, porque ojalá cambiaran de ideología, ojalá es que tuvieran una ideología de verdad y luego reflexionaron y cambiaron de ideología, claro. Porque cambiar de opinión lo podemos hacer todos, sino que son completamente mercenarios, es como la ideología de turno, hoy es tal cual el neoliberalismo, soy neoliberal, mañana es claro. El neomarxismo, soy neomarxista. Entonces, la gente, además de los resultados, como muy bien dices, siento que se percatan de este hueco, de esta cosa republiqueta que tenemos, y buscan a alguien fuerte que encamine bien el país, pero resulta que al final todo termina siendo un fraude, un chiste, es pura retórica, porque por ejemplo Venezuela, todo el nacionalismo que pudo haber tenido, yo soy venezolano, todo el nacionalismo que pudo haber tenido Chávez, Maduro, bla bla bla, al final el país, o sea, hoy en día 2019 el país está regalado a los chinos, a los rusos y a los cubanos. Entonces, o sea, ¿qué soberanía, qué nacionalismo va a ir? La destrucción total del país. Y eso es lo que sucede, pues. Entonces al final es como esta gente aprovechada, estas élites sinceramente desgraciadas que tenemos desde Argentina hasta México, sí. Que lo que les interesa son sus cuotas de poder. Es así, lo que pasa es que bueno, habría que ir muy atrás en la historia porque hay muchos mitos, ¿no es cierto? Uno podría pensar, si uno ve las revoluciones americanas fueron patrocinadas desde Londres, es decir que, digamos, porque en ese momento Londres y Inglaterra disputaba el imperio de ultramar al Reino de España. Entonces si uno lo piensa, dice, pero nosotros en realidad logramos la independencia en el siglo XIX gracias a los ingleses, ¿no? Paradójicamente, porque ¿de dónde vino Francisco de Miranda? ¿De dónde vino Bolívar? ¿De dónde vino San Martín? ¿Los grandes libertadores? ¿Cierto? De Londres. De Londres, entonces y no es que Londres lo hiciera por bueno, pero lo hiciera por su conveniencia, pero fueron intereses que en su momento fueron compatibles los independentistas americanos con la expansión de ultramar de los ingleses. Esas cosas yo creo que son retóricas, ¿no? Esa idea de que, y después también hubo corrientes en Latinoamérica, el llamado arielismo. El arielismo era eso, ¿no? La idea de a partir de la novela es Ariel, uruguayo Rodó, no me equivoco, de plantear ese enfrentamiento a los imperios, de que siempre somos o Vasconcelos en México, no sé si incluso mexicano lo recordarás, esa idea nacionalista, a ultranza, antiimperialista, el cual tiene, como vos decís, su parte de verdad también, por supuesto, pero que nos pone en una situación de... Pues sí, es el padre de todo el sistema de educación aquí en México, Vasconcelos. Claro, lógicamente, Vasconcelos, que escribió La Raza, creo que era, La Raza Cósmica. Y bueno, esa idea, ¿no es cierto?, de que en su momento son ideas que tuvieron mucho auge en general en Latinoamérica a principios del siglo XX, de los nacionalismos, del antiimperialismo. Recordamos la Primera Guerra Mundial, donde Estados Unidos tiene un papel obviamente muy preponderante y asume prácticamente a nivel global, reemplaza al Reino Unido como la gran potencia mundial. Toda Latinoamérica se ve amenazada y se produce una corriente de nacionalismos antiimperialistas. Pero siempre son, como vos dijiste, intersticios que se aprovechan para insuflar un sentimiento más bajo de la población, ¿no? Porque de la xenofobia, de tener odio del extranjero. Yo siempre recuerdo una frase del famoso escritor inglés, el doctor Samuel Johnson, que decía el patriotismo, el nacionalismo, el patriotismo es el último refugio de los canallas, ¿no? O sea, cuando ya nada queda, es apelar a ese sentimiento nacional, que es apelar a fibras emocionales para conseguir generalmente resultados personales, ¿no? Persiguiendo intereses espurios y meramente personales. Así que, pero bueno, la realidad es esa. Estos movimientos como el chavismo, el kirchnerismo, el moralismo en Bolivia, buscan exaltar
este tipo de sentimientos en la población, buscando chivos expiatorios, buscando enemigos, grandes conspiraciones, es decir, siempre está la idea de que existe una sinarquía, una gran conspiración mundial y que nosotros somos un país llamado a ser una gran potencia, pero que no lo podemos ser porque el mundo conspira. La realidad es que el mundo, digamos, sigue su vida, su curso y, digamos, hay conspiraciones para todos los gustos y colores. El mundo, en el mejor de los casos, es si Argentina deja que la jodan, pues el mundo la jode, pues. Si Argentina o sea, se deja que vengan a explotarla, lo que tú quieras, pues el mundo lo hace, pero no es una conspiración para tenerte para tenerte sometido. Tal cual, por supuesto. Y si no, no se explicaría fenómenos como los países del sudeste asiático, o como Israel, o los tantos países que en un momento no eran nada y de repente se convierten, se enriquecen y son potencias y han tenido circunstancias gravísimas por las cuales atravesar, o Japón mismo después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, si existieran ese tipo de conspiraciones para aplastar países, no se explicarían todos esos fenómenos, ¿no? La realidad es que los países juegan en función de sus intereses y en función del poder que logran y de la cuota de poder que logran en el concierto internacional, la potencia económica que tienen, la potencia militar que tienen, y en función de las alianzas que hacen, los alineamientos. En función de eso son los resultados que se obtienen. Malas políticas, malas ideas, malos alineamientos llevan a malos resultados, obviamente, ¿no? Y en eso Latinoamérica ha tenido siempre la característica de tener una casta política. Así que el juego democrático ha sido bastante pobre siempre. Y lo que ha habido es una circulación de elites, ¿no? Que un pase de mano de una élite a otra. Pero y de las peores elites. Y de las peores. Sí, totalmente, de las peores, gente sin escrúpulos, gente que ambiciona el poder para beneficio personal y las políticas que toman en consecuencia son para favorecer a sus amigos locales, amigos extranjeros, socios, económicamente y no en beneficio de la población. Entonces la población naufraga siempre en la desconfianza y las castas políticas van, digamos, con el tiempo sufriendo cada vez mayor descrédito, al punto de que hoy la gente ya descree completamente, la gente ya no tiene ninguna confianza, a la gente ya no creo que no espera que la solución a su vida vaya a venir de la política. Cosa que está muy bien, ese escepticismo a mí me parece encomiable de Hispanoamérica, porque me parece que se justifica. Totalmente justificado, pero la realidad es que, digamos, la política tiene un peso muy gravitante, ¿no? Y las decisiones se toman ahí. Entonces, si esas élites no se depuran y si, digamos, nuevos actores no ingresan al juego político, las probabilidades de que se adopten políticas favorables a los intereses de las grandes mayorías de la población son remotas. Son círculos endogámicos que se reproducen a sí mismos, se benefician entre ellos y la gente queda en margen, ¿no? Aquí es donde yo te diría que hay como una vena de verdad sobre lo del imperialismo que se aplica a Hispanoamérica, en el sentido, volviendo al tema de lo de la independencia, pues tú mismo has dicho que la independencia se coordinó por intereses tanto externos como internos, pero fueron los externos, digamos, los que lograron establecerse. O sea, como Bolívar, toda la ayuda que le dio a Londres, obviamente se le dieron muchísimas concesiones, se abrió todo el continente a, entre comillas, comercio con Londres, etcétera, etcétera, y luego o sea, esas élites que llevan gobernando, esas élites que llevan gobernando en Hispanoamérica desde la independencia, son estas élites podridas, interesadas, autointeresadas que tenemos, ¿no? Entonces, el imperialismo viene a jugar su parte en el sentido de que primero, digamos una cosa, digamos así, que el imperialismo inglés venció al imperialismo español y logró poner gobernantes o élites en Hispanoamérica favorables a los anglos, a los ingleses, y luego esta incapacidad de las élites hace que nos vendamos a cualquier imperio. Cosa que, o sea, básicamente, si tú no eres el imperio, te tienes que sumar a algún tipo de imperio, ¿no? Por decirlo así. Entonces, las élites latinoamericanas o hispanoamericanas o se venden ahorita, por ejemplo, el kirchnerismo se vende al imperialismo ruso o chino, o tipo México se venden al imperialismo inglés.
o Colombia, por decirlo así, Colombia, que está como en la gama con Estados Unidos, sin perjuicio de que se pueden obtener beneficios, o sea, de que no todo es blanco, no todo es negro, no todo es color de hormiga, lo que sea, pero las narrativas, digamos, una cosa que yo me he venido dando cuenta de la izquierda es que la izquierda a veces diagnostica bien, o sea, como que ven la situación y te dan un diagnóstico, es como que, oye, sí, esto es así, pero nunca curan bien, o sea, sus soluciones siempre son una porquería. O sea, entonces, por ejemplo, Chávez, puede ser que haya diagnosticado en un principio, yo lo sostengo, la situación de podredumbre de las élites democráticas en Venezuela en el momento en que Chávez llegó al poder. O sea, Chávez no llegó de gratis, Chávez era un síntoma de los problemas que tenía Venezuela. Entonces, Chávez hace una serie de diagnósticos sobre la situación interna y externa, o sea, sobre la situación interna de Venezuela y sobre la situación externa, que me parece que son válidos, pero luego va y destruye el país, pues. Entonces su solución es vendernos a los cubanos y a los chinos. Sí. ¿Entiendes? Sí. O sea, es como estamos como náufragos, sí. Nos agarramos de lo que haya. El imperio gringo cuando nos conviene, el imperio chino cuando nos conviene, y nunca logramos surgir nosotros mismos. Nunca sale la Argentina soberana, como podríamos decir la India, por ejemplo. Sí. Yo diría dos cosas. Durante los años 90 tomó auge una teoría de las relaciones internacionales, se llamó el realismo periférico, ¿no? En el sentido de que los países débiles, o sea, digamos, los países tienen preponderancia en el concierto internacional y pueden imponer su voluntad en la medida de las fuerzas que tienen, fuerza económica, política, militar, y cuanto el país más débil es, más dependiente es. Es decir, que la idea de que los países son soberanos salvo las superpotencias y hasta por ahí nomás es un poco una ficción. Es decir, ¿qué país es completamente soberano? Todos los países responden a algún bloque o a algún interés o a una alianza y sobre todo los países periféricos, digamos, difícilmente logren ser soberanos en un término absoluto. Esa soberanía absoluta es una ficción de los libros, en términos prácticos no existe. De hecho, uno ve, no sé, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son 5 tipos, son 5 países, y ellos deciden, bajan y suben el pulgar y tienen el poder de veto, y el resto, teóricamente, son 190 y pico restantes que pueden votar en la Asamblea General, pero que si los 5 grandes lo vetan, ¿no? Entonces, digamos, la idea de una soberanía absoluta yo la veo un poco ficcional. No es tan importante, no lo veo tan trascendente, digamos, que uno puede decir, bueno, soy soberano como Cuba, ¿no? Cuba decimos así, somos soberanos pero nos morimos de hambre. Bien muertos de hambre, pero soberanos. O sea, esta idea de soberanía ultranza, yo la veo impracticable. Tiene que haber en función del realismo, una adecuación razonable, de tener una dosis razonable o lógica de autonomía, pero también la inteligencia de saber aliarse correctamente en términos estratégicos, en términos económicos. Y bueno, en función de eso hay una fluctuación de poder, ¿no es cierto? Y lo importante desde este punto de vista del realismo de las relaciones internacionales es si, digamos, dado que no vamos a ser absolutamente soberanos, dado que eso es imposible y que tenemos que adecuarnos a la realidad, bueno, digamos, operemos en función de que nos sirva, de que hagamos alianzas útiles, ¿no es cierto?, de que tengamos, defendiendo los intereses nacionales, alianzas que sirvan al pueblo, que beneficien y que le permitan crecer. Y entonces en ese punto se dibuja un poco la frontera de hasta dónde somos soberanos o cuán trascendente es que seamos absolutamente soberanos. ¿Soberano qué puede ser? Cuba durante 60 años y, digamos, cayéndose a pedazos, muriéndose de hambre. Es decir, los países no son personas, es decir, hay una confusión, ¿no? de dar un antropomorfismo, ¿no? Entonces se habla del Estado como si fuera una persona, un ser humano. El Estado hace esto, el Estado hace lo otro, el Estado es rico, pobre. En realidad son las personas las que están adentro. El Estado es una entelequia jurídica, pero lo que importa son los individuos, las vidas, personas, la familia, los que transitan, los que viven dentro de ese estado, es en definitiva lo que importa. ¿Viven mejor o no viven mejor? Es decir, bueno, este fulano es soberano, sí, pero está muerto de hambre. Y este no es tan soberano, pero mira cuando tiene un ingreso de $30,000, $40,000 per cápita anual, bueno.
no sé, ¿cierto? Hay un pragmatismo en el tema del político, ¿no? Hay una diferencia entre un principismo y un pragmatismo. Yo soy partidario del pragmatismo, yo quiero vivir bien, tenemos una sola vida, vivimos 70, 80 años, nuestros hijos, o sea, pasarme los 70 años que me tocan de vida con una bandera enarbolada, gritando a los cuatro vientos soy independiente y no tengo para comer y mis hijos están harapientos, tampoco lo veo algo razonable. El argumento sería que si no tienes ni siquiera para alimentarte, pues realmente no tienes de las libertades más básicas, ¿no? Claro. O sea, digamos, esa soberanía es una falsedad, y la soberanía de Cuba es falsa porque o sea, bueno, de cierta manera la soberanía de Cuba depende de su protección de Rusia. O sea, Cuba no es completamente, es mentira. Yo considero un país soberano. Igual que Corea del Norte y... bueno, ahí tenés, y todos esos países. países. Ahí tenés el ejemplo de Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? O decir, bueno, Corea del Norte es un país mucho más soberano que Corea del Sur, probablemente, sí, bueno. Vos mirá, viste que hay una imagen satelital nocturna que muestra Corea del Norte todo apagado y Corea del Sur todo iluminado. Bueno, eso es triste. O sea, es definitivamente como a nivel estatal este es la diferencia entre, como que sé yo, la libertad y comodidad, ¿no? Mientras más libertad tienes, menos cómodo estás, y mientras más comodidad tienes, de cierta manera más esclavizado estás. Pero es que entonces hay que sí, adelante. No, digo, las libertades individuales se gozan en los países que son más prósperos y más democráticos y más ricos. O sea, ¿qué libertades individuales hay en países atrasados, harapientos, ¿cierto? Aislados? Bueno, yo podría, eso sería un programa para otra ocasión, porque yo de hecho viví en Estados Unidos y me regresé a la Hispanoamérica, me vine a Perú, de hecho, porque en verdad aquí, de cierta manera, por lo menos en Perú, no conozco la situación argentina, y de lo que recuerdo en Venezuela, antes del chavismo, e incluso dentro del mismo chavismo, como un entretejido y raro, hay como más libertad que en los países del primer mundo, pero es un tema que si nos ponemos a hablarlo es como son una hora más, dos horas más. O sea, a lo que quiero decir, lo que quiero decir es que o sea, cuando estoy hablando de lo de la soberanía, no estoy diciendo que justamente mi argumento no es que Argentina o Venezuela o México está en capacidad de agarrarse y erigirse, autodeterminarse soberano. Más bien estoy diciendo que lo contrario, justamente como no somos soberanos, pero hay como no somos de cierta manera títeres de algún interés imperialista, sea el gringo, sea el chino, sea el ruso, justamente por nuestra calidad de países periféricos, por haber fallado nosotros en volvernos poderosos, por decirlo de cierta manera. Ni siquiera voy a decir soberanos, poderosos. Sí. Hay una necesidad de justamente de reconocer esto y de entender, oye, Venezuela no va a luchar contra los yanquis solo, porque para luchar contra los yanquis solo va a tener que venderse a los chinos y a los rusos, como efectivamente pasó. Y Argentina también no va a poder luchar contra los yanquis como lo querría Kirchner o lo que sea. No lo va a hacer. Lo único que nos quedaría es reconocer que si acaso tendríamos que reconocer nuestra realidad de países republiquetos, de países periféricos, y si acaso aliarnos entre nosotros, hacer algún tipo de confederación, algún tipo de bloque entre nosotros, que el bloque como tal de la cara frente internacionalmente, mientras nosotros nos adecuamos. Pero sí, definitivamente estas retóricas populistas nacionalistas, tipo del chavismo, del kirchnerismo, lo que son espejismos, pues son mitos oscurantistas, ¿sabes? Sí. Pero mira, sí, o sea, pues lo que pasa es de que sí existen esas organizaciones, o sea, creo que está ¿Qué cosa? ¿El ALCA? El ALCA, o también el de los alcarajos, sí, o esta de los países panamericanos, claro, o sea, que van desde México chistes, hasta... Pues, no hacemos nada, pero son comienzos. Sí, son un chiste, o sea, entonces, ¿por qué no se ha generado algo más así tipo la Unión Europea, en teoría, por así decirlo, porque en práctica, pues tampoco. Pero es que no tiene sentido. Hablamos el mismo idioma, en teoría tenemos la misma religión,
es como de plano, estaría de calle, que deberíamos un tipo de bloque. Pero no lo hacemos. No, mirá, ha habido, esto viene desde la época de la independencia, o sea, y ha habido, durante el siglo XX ha habido, pero si vos te pones a ver la lista de cantidad que hubo de organismos internacionales y de alianzas comerciales en Latinoamérica, es la mayor cantidad en función de habitantes y de continentes del mundo. Es impresionante la cantidad que hay, y todos fallaron. Digamos, hasta el Mercosur recientemente también frustró, nos sirvió. Es decir, es como que voy a intentos permanentes, esta idea de la patria grande, de una gran patria latinoamericana, Estados Unidos, que yo la creo bastante inviable. O sea, ya hemos cansado de probar eso, y tiene también raíces históricas. Vos pensás que en primer lugar, España, con mucha inteligencia, creó varios virreinatos, es decir, que no existía un solo virreinato, ¿cierto? La idea, incluso cuando arriban los Borbones al trono español, que crean el virreinato de Nueva Granada, Colombia, y el virreinato del Río de la Plata, en 1770, la idea justamente es esta, la de fraccionar y dividir más el poder, porque vos pensás que España era un reino muy chiquito que tenía que controlar, digamos, no sé, decenas de veces su superficie a 10.000 kilómetros de distancia con un océano de por medio, ¿no? Lo que era muy difícil, y la forma de hacerlo para evitar justamente rebeliones era mantener distintos centros de poder. México, Lima, los grandes centros de poder de los virreinatos, y después los subsidiarios, Buenos Aires, Colombia, Bogotá, ¿no? Eso respondía a una cuestión estratégica española, y además las distancias y la poca densidad de población. Vos pensás que Buenos Aires, de la segunda ciudad durante la colonia más importante, la segunda ciudad de Córdoba, tiene 700 kilómetros, a carreta, ¿no es cierto? Es decir, digamos, incluso hoy en día estamos escasamente poblados, porque para el tamaño de los países, sobre todo en Sudamérica, no tenemos casi gente. O sea, Perú es gigante y apenas tiene 30 millones de personas. Sí, todos están concentrados en Lima. Sí, la mitad estamos en Lima. Es una cosa que es las dos cosas al mismo tiempo. Baja densidad poblacional. El único país que veo que está un poquito más poblado es aquí México, porque sí, como que varios más centros de poder, así que tienes Monterrey, Guadalajara, y pues todo lo que está en el centro, con Guanajuato y todos los demás, pero o sea, sí, o sea, te vienes aquí al norte del país y puede pasar miles de kilómetros sin que veas una ni un pueblo. Bueno, eso no pasa en Europa desde ya, y bueno, y en Estados Unidos también tiene mayor población, mayor poder económico, creció de otra manera. Vos pensás que los Estados Unidos, aparte de las 13 colonias del Atlántico hacia la conquista del oeste, ¿no es cierto? Que es una acumulación progresiva de tierras en manos de particulares. Sí, a costa nuestra. ¿No es cierto? Sí, bueno, como fuera, pero digamos son los particulares, la iniciativa privada, los que van avanzando, y mientras que Hispanoamérica tiene una historia completamente distinta. La historia colonizadora de Estados Unidos es distinta a la de Hispanoamérica. En Estados Unidos es colonizado por familias, ¿no es cierto? Mientras que Hispanoamérica es colonizada por soldados. Entonces, digamos, desde un comienzo. Pero ese tema también da tela que cortar. No sé si tú conoces al autor español Gustavo Bueno. Me suena, no lo conozco. Bueno, Gustavo Bueno, básicamente, o sea, bueno, no básicamente, es un filósofo que además, tocó un montón de temas y digamos, se lanzó una historia filosófica de España en la que habla justamente estos temas de las diferencias, las diferencias entre los imperios, pues, que no todos los imperios son iguales ni se escriben igual. Y justamente trata esos temas que tú estás comentando, pero como desde un marco como filosófico, pues, y te da definiciones. Entonces, él trae a colación dos definiciones, en verdad son como 5 definiciones de imperio, pero 2 básicamente que podemos hablar, que es como un imperio generador y un imperio depredador. Y no, nosotros hablamos de eso mucho en el programa, no voy a gastar más este programa, pero sí es un autor que vale la pena leer, porque trata este tema con mucha, sobre todo del proceso de conquista de América, lo trata con mucho tino. Entonces justamente él habla de eso, pues,
de cómo después de las 13 colonias, Estados Unidos tiene como un ímpetu imperial, de expansión y demás, y cuando dije a costa nuestra, no era por victimizarnos, sino era para, o sea, hacer ver que la expansión de ellos, se da al mismo tiempo de nuestra contracción. O sea, mientras otros terrenos ganan, sí, exacto, mientras otros países van ganando terreno, nosotros, México pierde. Oye, claro, ¿cuánto perdieron ustedes, por un montón de cosas? Pero lo perdieron bien, lo perdieron en una guerra, pues no hay nada que hacer, o sea, a llorar al río. En teoría perdimos desde Alaska. Desde Valdés. Ajá. Desde Alaska, Wyoming, Colorado, Nevada, California, parte de Colorado, sí. Fue como el 60% del territorio. Sí, entonces California, todo eso. Entonces, Nuevo México, hay un Nuevo México. Claro. Entonces es una simbología de lo que sucedió, pues, o sea, el eje de poder cambió. El eje de poder pasó a estar en Estados Unidos del Norte. Sí. Y nosotros hemos estado en retroceso desde entonces, o sea, no. Pero bueno, tiene una explicación. Sí, complejo que decirlo. Una explicación histórica, obviamente, que es el retroceso del Imperio Español. Ajá. Y la balcanización, ¿no? Porque después de las independencias americanas, todo Hispanoamérica sufre un proceso de balcanización. ¿Sí? Correcto. Se separa y eso responde a que había poca interconexión previa. Sí, digamos, el centro de poder era España. Era el rey, pues, era el rey, la metrópoli, eran posiciones del rey, y era radial, ¿cierto? Las distintas capitales respondían directamente a las capitales de los virreinatos, respondían directamente a la corona, no estaban interconectadas entre ellas. Exacto. Correcto. Entonces, bueno, la consecuencia natural. Hay un autor peruano, creo que fue Belaunde, ¿no? Víctor Belaunde, que dijo: España sembró cabildos y cosechó naciones, ¿no? Sí, eso es justamente la definición de un imperio generador de Gustavo Bueno. Dice que un imperio generador básicamente lo que hace es como sembrar ciudades por donde va, se reproduce él mismo por donde va, y un imperio depredador es un poco más esta idea ya, claro, estereotípica que tenemos de un imperio, que lo que va es como a explotar recursos o lo que sea, como que ya, entonces, justamente eso que acabas de describir es una buena manera de sintetizar esta distinción entre imperios que dice Gustavo Bueno. No es una distinción en blanco y negro, no quiere decir que el imperio español haya sido todo bueno, benigno y hecho por ángeles, y que no hubo depredación, y que no hubo gente rapaz, ni que no es eso, y que los imperios. Pero justamente eso que acabas de describir, que quizás justamente esta independencia que teníamos entre cada uno de los virreinatos, por decirlo así, que el eje que ataba todo era esta cuestión de este ente imperial bajo la figura del rey, lo perdimos, o sea, ya no lo hemos podido sustituir, no hay nada que nos termine de unir, o sea, que logre superar nuestros conflictos individuales, qué sé yo, los conflictos que pueda tener Uruguay con Argentina, o Perú con Chile, o Brasil Brasil no es parte del Imperio Español, pero bueno, pero Chile con todo Sudamérica. Chile con toda Sudamérica, Chile con Argentina, Chile con Bolivia, Chile con Perú, no lo encontramos, pues. Tal vez con el tiempo todos esos conflictos se van superando, pero de ahí a que haya un gran Estados Unidos del Sur, yo la verdad no lo veo. Por lo menos está fregado. Muy difícil. Está fregado, sí. Yo no soy optimista con eso, pero pero se nota por lo que estás diciendo, que es justamente lo que estoy diciendo. Es como si perdimos algo. La mayoría de la gente no sabe qué perdió, no sabe que algo le falta. O sea, no sabe qué le falta, perdón, pero notan que algo le falta, notan que algo está mal. Y simplemente no estamos completamente desarticulados, no tenemos manera de operacionalizar ningún tipo de estas ideas
de confederación hispana ni nada de eso, porque incluso la misma España, la España actual ahora no, nos da la espalda, o sea, Claro. ellos están perdidos, metidos en Europa, o sea, completamente. Sí. Entonces, no tiene sentido ir a buscar nada allá en España de como que, ay, por favor, España, otra vez el centro de nuestra existencia, porque ellos... Y ellos van a decir que no, sí, inmediatamente, claro, sí, o sea, porque sí, pues, para empezar te meten un montón de problemas ellos. Se van a cargar más problemas. Claro. Sí. O sea, el país de España, o sea, España está, la España actual es tan producto del naufragio del Imperio Español como lo es México, como lo es Argentina, Totalmente. como lo es así. Entonces estamos en esta situación. Y ya se está acabando la hora y no sé si acabar el programa en esta nota súper deprimente o podamos decir algo positivo. Y qué sé yo, hay que ser realista, no sé, yo creo que hay países de Latinoamérica que están funcionando bastante bien, ¿no? Que están haciendo las cosas bien, como Chile, por ejemplo, Perú, que han encontrado un camino, un sendero en términos de desarrollo que va progresando, va creciendo. Después, bueno, está el caso venezolano, lamentablemente crítico, y la Argentina, que se debate entre dos modelos que son completamente antagónicos y que bueno, los resultados los vamos a ver el 27 de octubre. No obstante, también debo decir, en el caso particular de Argentina, que digamos, hay cierto optimismo en el sentido de que tal vez algunos piensan este neo-kirchnerismo, este regreso de kirchnerismo no sea tan fatal. Tal vez hayan aprendido de los errores que cometieron en los periodos anteriores, tal vez encaren ciertas reformas que son imprescindibles en Argentina, que solamente las puede hacer cuando el peronismo en el poder, ¿no? Que es un partido mayoritario, y que a veces son reformas que se pueden hacer, digamos, que son antipopulares, pero que paradójicamente la pueden hacer gobiernos populistas, ¿no? Porque aquí, digamos, indefectiblemente va a haber que hacer reformas de tipo laboral, fiscal, va a haber que hacer reestructuraciones del Estado, hay un Estado sobredimensionado, eso es algo que va a tener que hacer indefectiblemente venga quien venga, ¿no? Y tal vez, vuelvo a reiterar la frase, el kirchnerismo esté en una posición política y estratégica más favorable para llevar adelante esas reformas. Eso es lo que yo puedo decir desde el punto de vista positivo, ¿no? Como para terminar la nota sin ver todo negro, que ojalá pueda ser que si gana Alberto Fernández, que se presenta como un hombre relativamente moderado, no como un extremista, no como un fundamentalista, es un hombre bastante flexible, tal vez se ilumine y pueda hacer y llevar a Argentina, por lo menos en el aspecto de la crisis económica que estamos atravesando, pueda sortear esta tempestad y llevarnos a un puerto más seguro, más tranquilo, donde la Argentina pueda organizarse y empezar a crecer. Están los pesimistas que creen que vamos a hacer Venezuela. Yo no termino la verdad no termino de comprar esa idea. Yo me inclino más bien a darle ante la circunstancia y ante lo inminente del triunfo de Fernández, me inclino a tener una luz de esperanza de que vayan como dije, aprender de los errores, no repetir los errores cometidos, no enfrentarse nuevamente a los sectores que se enfrentaron en el pasado, que no llevaron a nada, no tuvieron sentido, no solamente se pusieron trabas a sí mismos, y digamos que en el plano internacional realizar alianzas razonables según la conveniencia nacional, ¿no? Y no tanto ideológicas. Así que tal vez estas circunstancias se puedan dar y no sea todo tan negativo un eventual futuro triunfo del kirchnerismo. Cristina iría como vicepresidente. Hay que tener en cuenta factores psicológicos, ¿no? Cristina Kirchner está en el poder desde el año 1983, cuando empezó en la intendencia de una pequeña ciudad del sur llamada Río Gallego. Después fueron ella y el marido, ¿no? Después fueron gobernadores de la provincia durante muchos años, y después fueron presidente primero él y después 2 veces ella presidente. ¿Qué quiero decir con esto? Que digamos el ser humano
una cuestión cronológica y biológica, sufre un desgaste, y el desgaste que provoca el poder es amplificado. Entonces yo estimo que tal vez llegue a esta instancia con el caballo cansado, digamos, sin ganas de hacer muchas locuras, de alguna manera garantizándose. Ella tiene muchos juicios pendientes, procesos judiciales en curso, complicados. Tal vez ella aspire con esta nueva presidencia o vicepresidencia, aspire a garantizarse cierta impunidad o cierta tranquilidad judicial, y lo deje gobernar a Alberto Fernández, y que finalmente Fernández no sea un títere de ella, y ella se repliegue a otras posiciones más tranquilas, otras cuestiones, y que deje el manejo de la cosa pública al presidente, que es la misma función, ¿no? O sea, que ella sea como una figura, pues, como una... Claro, que no sea la gobierno efectivamente. Exactamente. Yo pienso que puede darse eso por las cuestiones que te dije, de cuestiones de edad. Ya es una mujer grande, y tiene un desgaste, por supuesto, encima. Así que yo pienso que eso podría ser un escenario auspicioso, digamos. Si yo tuviera que describir que una visión favorable o optimista, podría ir por ese lado, ¿no? Que tal vez a veces las cosas, digamos, se alinean y de lo malo sale algo bueno, y es la esperanza que, digamos, podemos albergar por el bien de la Argentina. Te tengo uno más. Chávez está muerto y Venezuela está quebrada, así que no puede, sí. no puede tener esa influencia que tuvo antes el chavismo. Es cierto. Bueno, también eso favorece. Yo creo que, mira, eso es muy importante lo que decís, porque durante el gobierno de Cristina, Chávez estaba en el poder, ¿no? Sí. Y Venezuela tenía un barril de petróleo a $150, ¿tá? Bueno, ya Venezuela colapsó y sí. Ya no quedan dudas, ya hasta los más arielistas, latinoamericanistas y antiimperialistas que puede haber en Argentina ya no defienden a Maduro, ¿no es cierto? O sea, ya el colapso de Venezuela es tan evidente que ya se hace muy difícil eliminar una defensa de eso. A Maduro lo defienden caviares gringos. Claro. Entonces, desde esa perspectiva, el caso venezolano, como una especie de espejo, uno que la Argentina se podría mirar, ¿no? Un espejo futuro, sirve de advertencia, ¿no? Y digamos, así lamentablemente, ¿no? A costa de los venezolanos, puede que esto sirva como un ejemplo, como un caso ejemplificador para decirnos hacia dónde no hay que ir o qué errores no hay que cometer. Y yo creo que el peronismo se ha caracterizado en Argentina siempre, históricamente, porque uno puede atribuirle muchos calificativos, muchas descalificaciones, ¿no? De populista, demagógico, pero yo creo que una cosa no se le puede decir, que no son tontos. Es decir, los peronistas en Argentina, el peronismo en sí, no es un movimiento tonto, no son gente que se va a pegar un tiro en el pie, me quiero referir con esto, ¿no? Que tal vez saben hasta dónde llegar. Y acá, en general, había un dicho que el peronismo, a los líderes, los acompaña, ¿no? Al cementerio, pero se detiene en la puerta. Te acompañamos hasta el cementerio, pero hasta la puerta, no entramos. O sea, nadie se suicida. Entonces, de alguna u otra forma, si lo vemos con esa perspectiva, tal vez un nuevo gobierno de Cristina y de Alberto Fernández haga un viraje inteligente y permita que la Argentina se encamine en una senda medianamente razonable. No aspiro mucho, medianamente razonable. Vaya, está bien. Entonces, te tenemos aquí en octubre. ¿Cómo no? Analizaremos los resultados. Perfecto. Bueno, antes de irnos, Gustavo, ¿por qué no dices, o sea, si todavía estás en redes sociales o si o promueves tus inscritos o lo que sea? Este es el lugar para hacerlo ahorita que vamos a cerrar. Muchas gracias. Sí, me pueden encontrar en Facebook con mi nombre y apellido, Gustavo Semería, en Twitter también, y bueno, básicamente ahí tengo mi libro Adiós a la democracia, si el que lo quiera leer, después te paso un link de descarga gratuita, así que bueno, les agradezco mucho y quedo a disposición de ustedes y de los escuchas en cualquier momento.
Perfecto, muchas gracias a ti por venir. Bueno, al contrario, un gran abrazo. Te agradecemos mucho tu presencia. Ha sido un gusto para mí, un gran abrazo. Bueno, gracias. Gracias. Realmente. Hasta luego. Y gracias por escuchar a todos ustedes. Vamos, hasta luego. Chao.